Buenas noches. El cuento de la baklava. Un cristiano, un judío y un musulmano salieron con vapor de Izmir para irse a la grande ciudad de Estambul. Vino la hora de echar, la noche estaba helada y cada uno quería echarse en medio, entre los otros dos, para ser más caliente. El judío proclamó: está escrito en la Torá que yo debo dormir en medio. El cristiano y musulmano quisieron saber la razón. Oye, dijo el judío, tú, Suleiman, fiestas tu Shabbat en viernes, y tú, George, fiestas tu día de reposo en el Had. Yo me reposo en Shabbat. Mi día de reposo cae entre los dos vuestros, y mi lugar de dormir es también entre vosotros. Los otros achetaron y el judío durmió el más reposado y calientecico. Cuando llegaron a Estambul, toparon un ducado de oro en la calleja. ¿Cuál debían hacer con esto? El judío no dijo nada. Los otros dos empezaron a discutir. Decidieron finalmente que van a mercar un tifsín de baklava con estas paras. El que tiene el mejor esfueño va a tomar toda la baklava. Se fueron al hotel. Entre la noche el judío se despertó con hambre. Tomó un pedazo de la baklava y quiso despertar a los otros, mas estaban durmiendo muy apretado y no le respondieron. El judío se echó de nuevo, durmió un poco más y se despertó de nuevo a tomar otro pedazo de la baklava. Quiso despertar a sus amigos, mas no rehusó. De esta manera, noche entera él estuvo costando de la baklava, hasta que la madrugada ya no quedó nada. Al día de mañana, los tres se fueron a un café en el bazar, lleno de cristianos, musulmanos y judíos. Suleiman les contó que habían topado un ducado de oro en la calleja y mercaron una baklava con estas paras. Ahora, cada uno les va a contar su esfueño, y ellos que juzguen quién tuvo el mejor esfueño para que gane la baklava entera. El cristiano contó: yo me soñé de Jesucristo, me se apareció, me tomo en sus hombros, me llevo a Gan Eden y me mostró todos los santos que estaban allí, hablando dulcemente entre ellos. Suleiman contó: yo me soñé de que Muhammad vino ante mí, me tomó en sus hombros y me llevó a caminar el paraíso. Los oyentes quedaron encantados. No puede haber mejor esfueño de este, dijeron. Vino la cita del judío. El esfueño mío no es tan hermoso, porque ya no fui a Gan Eden, mas Moshe Rabenu vino ante mí y me dijo: Suleiman está con Muhammad en Meca y yo está con Jesucristo en Nazaret. ¿Quién sabe cuándo van a voltar o si van a voltar del todo? Y él me aconsejó que me coma la baklava yo. Los otros dos demandaron en una voz: ¿te la comites? ¿Qué crees?, respondió el judío. ¿Os parece que yo voy a ignorar el consejo de Moshe Rabenu? Nada.